Queremos usar la programación lineal para encontrar el valor máximo de la función objetivo z es igual a 6x más 17 y sujeto a las restricciones dadas por las desigualdades lineales que se muestran aquí. Entonces, nuestro primer paso es encontrar la región factible que es la solución a este sistema de desigualdades lineales. Una vez que encontremos la solución de la región factible, encontraremos la esquina o vértices de esta región, lo que nos permitirá encontrar el valor máximo de nuestra función objetivo bajo estas restricciones. Entonces comenzaremos graficando estos y debido a que tenemos 4 desigualdades, queremos encontrar la región sombreada 4 veces. Avancemos y grafiquemos esto de abajo hacia arriba. Entonces, primero graficar y es mayor o igual a 0. Entonces comenzaremos graficando la línea, y es igual a 0. Que es una línea horizontal que pasa por 0 en el eje Y, que en realidad es el eje X aquí. Queremos determinar qué lado de la línea sombrear, ya que este Y es mayor o igual a 0, queremos sombrear por encima de la línea. Sin embargo, en lugar de sombrear, voy a indicar esto con flechas. Entonces sombrearíamos por encima de esta línea horizontal. El uso de flechas a veces puede ser útil cuando tenemos tantos sombreados en un plano de coordenadas. Luego tenemos la desigualdad x es mayor o igual a 0. Entonces, primero graficaremos x es igual a 0, que es una línea vertical que pasa por 0 en el eje x, que es en realidad el eje Y aquí. Tenemos x es mayor o igual que 0, por lo que sombrearemos a la derecha. Observe cómo la región de doble sombra en este momento es el primer cuadrante. También tenga en cuenta que, debido a que cada desigualdad incluye iguales, cada línea va a ser sólida. Luego, tenemos la desigualdad 3x más 5y es menor o igual que 90. Así que graficaremos la línea 3x más 5y es igual a 90. Avancemos y grafiquemos esto determinando las intersecciones x e y, así que completaré una tabla de valores. Para encontrar la intersección y, estableceremos x igual a 0. Para encontrar la intersección x, estableceremos y igual a 0. Tenga en cuenta que cuando x es igual a 0, tendríamos la ecuación 5y es igual a 90. Divide ambos lados entre 5. Y tenemos y es igual a 18. Entonces, la intersección y es un punto 0,18. A continuación, para encontrar la intersección x, estableceremos y igual a 0. Observe que si y es igual a 0, tendríamos la ecuación 3x es igual a 90. Dividiendo ambos lados por 3, tenemos x es igual a 30. Entonces, la intersección x es el punto 30,0. Avancemos y grafiquemos estos dos puntos. La coma 18,0 es aproximadamente aquí. Y 30,0 estarían aquí. Entonces nuestra línea pasa por estos dos puntos y se ve más o menos así. Para determinar qué lado sombrear, seleccionaremos un punto de prueba. Podemos seleccionar cualquier punto que no esté en la línea. Avancemos y seleccionemos el origen con esquinas 0,0. Entonces, utilizando nuestro punto de prueba, 0,0. Sustituiremos 0 por x y en nuestra desigualdad original aquí. Entonces tendríamos 3 veces 0 más 5 veces 0, que es 0 es menor o igual que 90. Y esto es cierto y dado que el punto 0,0 está debajo de esta línea y nuestra prueba es verdadera, queremos sombrear debajo de esta línea roja o en esta dirección aquí. Observe cómo la región sombreada triple ahora es esta región triangular. Y ahora para la última desigualdad, tenemos 6x menos y es menor o igual a 48. Entonces, queremos comenzar graficando la línea, 6x menos y es igual a 48. Y nuevamente, usaremos una tabla de valores y encontraremos las intersecciones x e y. Entonces, si establecemos x igual a 0, podemos encontrar la intersección y. Si establecemos y igual a 0, podemos encontrar la intersección x. Entonces, cuando x es 0, tendríamos y negativo es igual a 48, dividiendo ambos lados por 1 negativo. Tenemos y es igual a 48 negativo. Entonces la intersección y es el punto 0, negativo 48. Y ahora encontraremos la intersección x estableciendo y igual a 0.
Entonces, si y es 0, tendríamos la ecuación 6x es igual a 48. Dividiendo ambos lados entre 6, tenemos x es igual a 8. Entonces la intersección x es el punto 8,0. Entonces 0,-48 estaría aproximadamente aquí, y 8,0 estarían aproximadamente aquí. Entonces nuestra línea pasa por estos dos puntos y se ve más o menos así. Y nuevamente, sigamos adelante y seleccionemos el origen como nuestro punto de prueba. Así que sustituiremos 0 por x y 0 por y, en la desigualdad original, lo que nos daría 0 menos 0, que es 0. Es menor o igual que 48. Esto es cierto y dado que el origen está en este lado de la línea, queremos sombrear este mismo lado. Así que vamos a sombrear arriba o en este lado de la línea. Observe cómo la región que sombreó 4 veces es este cuadrilátero aquí. Entonces, nuestro siguiente paso es encontrar las coordenadas de los vértices, y luego sustituir esos valores en la función objetivo para determinar el valor máximo. Sin embargo, antes de hacer esto, vayamos a un gráfico diferente que hice usando algún software. Ahora concentrémonos en determinar las coordenadas de los 4 vértices. Tenemos 1, 2, 3, 4 puntos. Para encontrar las coordenadas de, bueno, obviamente, este punto aquí es el origen, 0,0. Este punto aquí era el intercepto de línea. 3x más 5y es igual a 90, que era 18. Entonces este punto tiene coordenadas 0,18. Este punto aquí era la intersección x de la línea 6x menos y es igual a 48, que era el punto 8,0. Nuevamente tenemos estos dos puntos en nuestra tabla de valores cuando graficamos las líneas de estas desigualdades. Pero ahora, este cuarto punto será un poco más difícil de determinar. Sería el punto de intersección de las dos líneas que graficamos al graficar estas dos desigualdades. Entonces queremos encontrar el punto de intersección de la línea 6x menos, y es igual a 48. Y la línea 3x más 5 y es igual a 90. Entonces vamos a resolver esto como un sistema de ecuaciones. Podríamos usar sustitución o eliminación. En el último ejemplo usamos sustitución, así que para este ejemplo, usemos eliminación. Si quisiéramos eliminar los términos y, observe cómo ya son opuestos, por lo que si esto fuera menos 5y, podríamos sumar las ecuaciones y eliminar los términos y. Avancemos y multipliquemos esta primera ecuación por 5, y escríbelo debajo de la segunda ecuación. Entonces tendríamos 30x. Menos 5y es igual. 5 por 48 es 240. Dejaremos la segunda ecuación igual, entonces tenemos 3x más 5y es igual a 90. Luego continuaremos y sumaremos estas dos ecuaciones. Observe cómo los términos y suman 0. Entonces tenemos 33x es igual a 330. Dividiendo ambos lados por 33. Observe cómo tenemos x es igual a 10. Ahora para encontrar y, realizaremos la sustitución en una de las ecuaciones originales. Avancemos y usemos la ecuación 2. Entonces, si sabemos que x es igual a 10, y usando la ecuación 2, tendríamos 3 veces 10 más 5 veces y es igual a 90. Observe que aquí tendríamos 30, por lo que si restamos 30 en ambos lados, tendríamos 5 y es igual a 60. Divide ambos lados entre 5, y tenemos y es igual a 12. Entonces, el punto de intersección aquí tiene coordenadas 10,12. Entonces, nuestro último paso es tomar las coordenadas de estos 4 puntos. Súbalos en el objetivo, y el valor más grande para z sería el valor máximo de nuestra función objetivo bajo estas restricciones.
Avancemos y hagamos esto en la próxima diapositiva. Primero, evaluemos z en el punto 0,0. Una forma de mostrar esto sería escribir z de 0,0. Así que sustituiremos 0 por x y 0 por y en nuestra ecuación. Entonces, por supuesto, tendríamos 6 veces 0 más 17 veces 0, que es 0. A continuación, sigamos adelante y usemos la coma 0 de punto 18. Entonces, z de coma 0,18 sería igual a 6 veces 0 más 17 por 18. Si no ha visto esta notación antes, es muy similar a la notación de función. Podemos usar esto cuando tenemos una función de más de una variable. Entonces estamos sustituyendo 0 por x y 18 por y. 17 veces 18 es igual a 306. A continuación, tendríamos z de 8,0, que sería igual a 6 veces 8 más 17 veces 0, que es 48. Y luego finalmente tenemos z de 10,12. Entonces sustituiremos 10 por x y 12 por y. Entonces tendríamos 6 veces 10 más 17 veces 12. Que es igual a 60 más 204. Lo que nos da una suma de 264. Observe cómo el mayor valor de z es 306. ¿Cuál es el valor máximo de nuestra función objetivo dadas estas restricciones? Y eso ocurre cuando x es igual a 0 y y es igual a 18. Entonces diremos que el máximo de z es 306. En el punto 0,18. De acuerdo, espero que hayas encontrado útil esta explicación.